Hola a todos y bienvenidos una vez más a este vuestro canal, el lugar donde desvelamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, donde las noticias más jugosas y los rumores más candentes salen a la luz sin filtros ni censura. Si eres de los que aman el salseo, si no te pierdes ni una, si te fascina saber qué hay detrás de las cámaras, entonces estás en el sitio perfecto. Hoy, amigos míos, tenemos un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos de la farándula, una exclusiva que estoy seguro que os va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de una pareja que ha mantenido su relación en la más absoluta intimidad, hasta ahora. Prepárense porque hoy vamos a descorrer el velo y a contarles todos los detalles de la convivencia secreta de Hande y Kerem, sí, lo que oyen, Hande y Kerem, juntos viviendo bajo el mismo techo. Y con un detalle más que los va a dejar a todos con la mandíbula desencajada, al parecer, Kerem es un auténtico chef en la cocina. ¿No me creen? Pues quédense conmigo que les voy a contar todo, absolutamente todo, sin dejarme ni una coma en el tintero. Y antes de que nos metamos de lleno en este chisme tan suculento, les quiero pedir un favorcito, de esos que a mí me hacen súper feliz. Si aún no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ni una de nuestras noticias y, por supuesto, déjanos un comentario contándonos qué te parece todo esto. Ahora sí, sin más dilación, empezamos. Y bien, amigos, vamos al grano. La historia de amor entre Hande y Kerem ha sido, como saben, un ir y venir de rumores, de encuentros y desencuentros, de idas y venidas que nos han mantenido a todos en vilo. Pero lo que nadie sospechaba, al menos hasta ahora, es que esta relación, que parecía navegar en aguas turbulentas, había echado raíces en la intimidad del hogar. Sí, así como lo oyen, Hande y Kerem están viviendo juntos. Y no es un rumor más, no es una especulación de las redes sociales, no es un invento de algún fan obsesionado, sino una realidad confirmada por fuentes muy cercanas a la pareja. ¿Se imaginan la sorpresa que me llevé yo cuando me llegó esta información? Fue como un baldazo de agua fría, pero de la mejor manera. Resulta que después de meses de citas discretas, de escapadas románticas a lugares recónditos y de miradas cómplices en eventos públicos, Hande y Kerem decidieron dar un paso más en su relación y compartir algo mucho más íntimo, su día a día. Según nuestras fuentes, la convivencia comenzó hace apenas unas semanas, de manera muy discreta, intentando no levantar sospechas, y lo que empezó como un intento de pasar tiempo juntos sin la presión de los medios y los paparazzi, se ha convertido en una rutina diaria que parece funcionar a las mil maravillas. Los dos, al parecer, se han adaptado muy bien el uno al otro, han encontrado un equilibrio perfecto entre sus respectivas carreras profesionales y su vida personal. Y lo que más me ha llamado la atención es que han descubierto nuevas facetas de sus personalidades que desconocían hasta el momento. Pero ojo, aquí viene la parte más jugosa de toda esta historia. Resulta que Kerem no solo es un galán de telenovela, un actor de éxito y un hombre con un encanto irresistible, sino que además es un auténtico chef. ¿Quién lo diría? Según los testigos que han presenciado sus habilidades en la cocina, Kerem se desenvuelve con la misma destreza entre fogones que delante de las cámaras. Prepara platos que harían babear al mismísimo Gordon Ramsay, desde recetas tradicionales de la cocina turca hasta platos de alta cocina con toques internacionales. Al parecer, a Hande le encanta dejarse consentir por Kerem en la cocina, y no es para menos. ¿A quién no le gustaría que le prepararan una cena de lujo todos los días? Me imagino a los dos compartiendo momentos mágicos en la cocina, riendo, experimentando con nuevos sabores, y disfrutando de la compañía mutua en ese espacio que se ha convertido en su santuario personal. Todo esto, amigos míos, es una auténtica bomba que me explotó en la cabeza y que estoy seguro que también les está haciendo saltar por los aires a ustedes. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco más esta información y a contarles algunos detalles que hemos podido recopilar sobre esta convivencia secreta. Por lo que nos han contado, Hande y Kerem han elegido un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, para establecer su nido de amor. Se trata de una casa espaciosa con grandes ventanales que dejan entrar la luz del sol, rodeada de un jardín exuberante donde pueden pasear y relajarse. Han decorado la casa con un estilo moderno y minimalista, con toques personales que reflejan su gusto y sus personalidades. En la cocina, por supuesto, tienen una amplia selección de utensilios y electrodomésticos de última generación, que Kerem utiliza con maestría para dar rienda suelta a su pasión por la cocina. Según nuestros informantes, las noches en casa son lo más especial para la pareja. Después de un largo día de trabajo se sientan juntos a la mesa,
disfrutan de una deliciosa cena preparada por Kerem, conversan sobre sus proyectos y se relajan en la compañía del otro. A veces invitan a algunos amigos cercanos a cenar, pero la mayoría de las noches prefieren disfrutar de la intimidad de su hogar, lejos de los focos y las miradas curiosas. Y no solo disfrutan de las cenas, también aprovechan los fines de semana para pasear por la naturaleza, para hacer deporte juntos, para ver películas o series en el sofá, para leer libros, o simplemente para pasar tiempo juntos sin hacer nada más que disfrutar de su compañía. Lo que más ha sorprendido a sus amigos es lo bien que se han acoplado a la vida en pareja, cómo han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre sus necesidades individuales y las necesidades de la pareja. Parece que esta convivencia ha fortalecido aún más su relación, les ha permitido conocerse en profundidad y ha creado un vínculo que va más allá de la atracción física y el enamoramiento. La química entre ellos, que ya era evidente en público, se ha intensificado en la intimidad del hogar, creando una conexión especial que se respira en el aire. Y lo más importante de todo es que ambos se ven felices, relajados, tranquilos y con una sonrisa permanente en el rostro. Parece que han encontrado en el otro a la persona ideal para compartir su vida, para construir un futuro juntos, y eso es algo que no podemos dejar de celebrar. Por supuesto, esta noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans de la pareja han expresado su alegría y su emoción al saber que Hande y Kerem están compartiendo sus vidas. Han creado hashtags como #Hande y Kerem juntos, #Kerem cocinero, #La convivencia secreta, y han inundado las plataformas digitales con mensajes de apoyo, de cariño y de buenos deseos. La noticia también ha generado una gran expectación entre los medios de comunicación, que están ansiosos por obtener más detalles sobre esta convivencia secreta, y por supuesto, nosotros aquí seguiremos investigando y buscando más información para mantenerlos a ustedes al tanto de todo lo que sucede en la vida de esta pareja. Pero ahora, vamos a hablar un poco más sobre las habilidades culinarias de Kerem. Según los testimonios que hemos podido recopilar, Kerem no es un simple aficionado en la cocina, sino un auténtico artista de los fogones. Al parecer comenzó a cocinar desde muy joven inspirado por su abuela, que era una experta en la cocina tradicional turca. Kerem siempre la ayudaba en la cocina, aprendiendo sus secretos y sus trucos, y desde entonces ha cultivado una gran pasión por la gastronomía. No solo se limita a preparar los platos clásicos, sino que también le gusta experimentar con nuevos sabores, con nuevas combinaciones, y con ingredientes exóticos que le dan un toque original a sus creaciones. Se dice que es un maestro en el arte de los aderezos y las salsas, y que es capaz de transformar un plato sencillo en una verdadera delicia para el paladar. Entre sus especialidades se encuentran los platos de carne a la parrilla, los guisos de verduras, los postres tradicionales turcos y los platos de pasta hechos a mano. También es un experto en la preparación de panes caseros, que hace con mucho cariño y dedicación, utilizando harinas de diferentes tipos y creando diferentes texturas y sabores. Al parecer, la cocina es para Kerem mucho más que una simple tarea doméstica, es una forma de relajarse, de expresar su creatividad y de demostrar su cariño hacia las personas que quiere. Sus amigos aseguran que sus cenas son legendarias, que la comida es exquisita, que el ambiente es cálido y acogedor, y que las conversaciones fluyen sin parar. Los que han tenido la suerte de probar sus platos, dicen que Kerem podría dedicarse a la alta cocina sin ningún problema y que sus creaciones no tienen nada que envidiar a los platos de los chefs más famosos del mundo. Hande, por supuesto, es su mayor fan y su mejor catadora, y siempre le anima a seguir experimentando y creando nuevos platos. Se dice que su plato favorito es el manti, una especie de ravioles turcos rellenos de carne, que Kerem prepara con mucho esmero y dedicación. Y es que al parecer Kerem pone todo su corazón en la cocina, y eso se nota en cada uno de sus platos. Además, no solo es un experto en la preparación de la comida, sino también en la presentación. Cada plato que sale de su cocina es una auténtica obra de arte, una combinación de colores, texturas y aromas que invitan a ser degustados con los 5 sentidos. Se dice que Kerem se toma su tiempo para elegir la vajilla adecuada, para decorar los platos con flores frescas y hierbas aromáticas, y para crear un ambiente acogedor que haga de cada cena una experiencia inolvidable. Por lo que parece, la convivencia entre Hande y Kerem es una auténtica fiesta para los sentidos, una combinación de amor, de pasión y de buena comida que los hace felices y que les permite construir una vida juntos llena de momentos mágicos. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre cómo ha influido esta relación en la vida profesional de ambos. A pesar de que Hande y Kerem han intentado mantener su relación en secreto,
lo cierto es que esta convivencia ha tenido un impacto en sus respectivas carreras profesionales. Por un lado, han surgido nuevos proyectos que les han permitido trabajar juntos, y por otro lado, han aprendido a equilibrar su vida personal y profesional de una manera más eficaz. Según nos han contado, Ande y Kerem han recibido varias ofertas para protagonizar proyectos juntos, tanto en la televisión como en el cine. Sin embargo, han sido muy selectivos a la hora de elegir los proyectos, ya que quieren asegurarse de que la historia y los personajes sean adecuados para ellos y que les permitan explotar su química en la pantalla. Al parecer, ambos son muy conscientes del interés que genera su relación entre sus fans, y no quieren defraudarles. Quieren que sus proyectos juntos sean de alta calidad y que reflejen la complicidad y el cariño que se tienen en la vida real. Además, esta relación les ha ayudado a relajarse, a estar más tranquilos y a concentrarse mejor en su trabajo. Saben que pueden contar el uno con el otro en todo momento, que se apoyan mutuamente en sus decisiones y que se animan a dar lo mejor de sí mismos. Este apoyo incondicional les ha dado la confianza necesaria para asumir nuevos retos profesionales, para explorar nuevos registros interpretativos y para llevar sus carreras a otro nivel. Por lo que parece, la convivencia les ha dado una nueva perspectiva sobre sus vidas y sus carreras, y les ha permitido crecer tanto a nivel personal como profesional. Ande, por ejemplo, se ha mostrado más segura de sí misma, más decidida a la hora de tomar decisiones y más dispuesta a asumir riesgos. Kerem, por su parte, se ha vuelto más creativo, más inspirado y más abierto a nuevas experiencias. La convivencia les ha dado la oportunidad de conocerse mejor, de entenderse, de apoyarse y de crecer juntos, y esto se ha reflejado en su trabajo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la reacción de sus familias y amigos a esta convivencia secreta. Según nuestras fuentes, las familias de Ande y Kerem han recibido esta noticia con mucha alegría y emoción. Al parecer, ambas familias ya se conocían desde hace tiempo, ya que Ande y Kerem les habían presentado, y siempre habían mostrado una buena relación y un gran cariño mutuo. Por lo que nos han contado, ambas familias han apoyado la decisión de Ande y Kerem de vivir juntos, y les han animado a construir un futuro juntos. Las madres de ambos están encantadas con la idea de que sus hijos estén felices y enamorados, y han demostrado su apoyo incondicional a la pareja. Los hermanos y hermanas también han mostrado su alegría y su cariño hacia Ande y Kerem, y han estado muy presentes en los momentos más importantes de su relación. Al parecer, la convivencia ha fortalecido aún más los lazos familiares, y ha creado un ambiente de armonía y felicidad. Los amigos de la pareja también se han mostrado muy contentos con esta noticia. Muchos de ellos ya sospechaban que Ande y Kerem estaban viviendo juntos, ya que les habían visto pasar mucho tiempo juntos, y estaban felices de que su relación haya llegado a este punto. Los amigos les han dado su apoyo y su cariño, y les han animado a disfrutar de cada momento juntos. Además, muchos de los amigos de Kerem han probado sus platos y han alabado sus habilidades culinarias, y se han convertido en sus mayores fans. Los amigos de Ande también han disfrutado de las cenas en casa, y han compartido momentos inolvidables con la pareja. Por lo que parece, Ande y Kerem tienen una gran red de apoyo a su alrededor, y esto les da la confianza necesaria para seguir adelante con su relación. Ahora, antes de irnos a la conclusión, quiero contarles algo más sobre el estilo de vida de la pareja. Al parecer, Ande y Kerem han sabido encontrar un equilibrio entre el glamour de la vida pública y la tranquilidad de la vida privada. Les encanta asistir a eventos, a estrenos y a fiestas, pero también disfrutan de los momentos de intimidad en su hogar. En su tiempo libre les encanta viajar, explorar nuevos lugares y culturas, y descubrir nuevas experiencias. También les gusta leer, ver películas, escuchar música y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Son personas muy activas, que cuidan su salud y que hacen ejercicio con regularidad. Les encanta ir al gimnasio, practicar deportes al aire libre y seguir una alimentación saludable. Les preocupa el medio ambiente y tratan de llevar un estilo de vida sostenible. Reciclan, ahorran energía, evitan el uso de plásticos de un solo uso y tratan de ser respetuosos con la naturaleza. Por lo que parece, Ande y Kerem son una pareja muy completa, que se preocupa por todos los aspectos de su vida y que trata de vivir cada día al max. Imo. Son personas muy trabajadoras, pero también saben disfrutar de los momentos de descanso y diversión. Son personas muy sensibles, pero también tienen una gran fuerza de voluntad y una gran capacidad de superación. Son personas muy generosas, que siempre están dispuestas a ayudar a los demás y a dar lo mejor de sí mismas.
En definitiva, son personas excepcionales que se han encontrado y que han decidido compartir sus vidas. Y ahora sí, después de este extenso recorrido por la vida de Ande y Kerem, es hora de llegar a la conclusión. En resumen, amigos míos, hoy hemos desvelado un secreto que ha mantenido a todos en vilo, la convivencia secreta de Ande y Kerem. Hemos descubierto que esta pareja, que parecía navegar en aguas turbulentas, ha echado raíces en la intimidad del hogar, y que su relación se ha fortalecido gracias a la convivencia. También hemos descubierto que Kerem no solo es un galán de telenovela, sino también un auténtico chef que deleita a Ande con sus exquisitas creaciones. Hemos hablado sobre cómo esta relación ha influido en sus carreras profesionales, sobre la reacción de sus familias y amigos, y sobre su estilo de vida. En definitiva, hemos pintado un retrato completo de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones y que sigue haciendo historia. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado de esta exclusiva. Les agradezco de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo, por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan bonitos. Me encantaría saber qué les ha parecido esta noticia, si les ha sorprendido, si ya lo sospechaban, o si tienen algún otro detalle que quieran compartir con nosotros. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me hagan el favor de dar un like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son la gasolina que nos impulsa a seguir trabajando duro para traerles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Así que ya saben, no se olviden de darle al botón rojo, activar la campanita y dejarnos un comentario. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando del salseo.